Empezamos ya la mesa de mujer y empleo femenino, perdón, precariedad y empleo femenino, las trabajadoras olvidadas, que son las trabajadoras domésticas y las cuidadoras. Y os voy a presentar a las compañeras que van a participar en la mesa. En primer lugar va a hablar la compañera Magdalena Díaz Gorfinkiel, que es doctora en Sociología y es profesora de la Universidad Carlos III, que es la tercera. Ha escrito mucho sobre género, migraciones. En segundo lugar va a hablar Kostadinka Kuneva, que es a mi derecha, que es eurodiputada de Syriza y fue la ponente que presentó el informe de la Comisión de Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo. Fue trabajadora doméstica y secretaria de la Asociación de Limpiadoras y Empleadas Domésticas de la provincia del Ática. En tercer lugar va a hablar Rafaela Pimentel, que es trabajadora doméstica y activista de la Asociación Territorio Doméstico. Y en cuarto lugar, por último, va a hablar Tania González, que bueno, ya la conocéis, pero es la secretaria de Rescate Ciudadano de Podemos, eurodiputada y portavoz en el Europarlamento también, y forma parte de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Entonces, pues para introducir un poco el tema, comentar que hoy en día las mujeres seguimos siendo las que soportamos una mayor precariedad. La tasa de paro en nosotras supera el 20% y la de hombres, en cambio, no llega al 20%. También contamos con otro hándicap, que es que la contratación parcial en las mujeres es casi el doble respecto de los hombres. ¿Y esto en qué se traduce? En menor salario, menor independencia económica y al final recibimos una menor pensión a la hora de jubilarnos. También tenemos que tener en cuenta que después de la jornada laboral entra la otra jornada en casa, el cuidado de familiares, de menores, y esto es bastante significativo porque el tiempo que las mujeres invierten cada día a las tareas del hogar es de casi 4 horas. En cambio, el que invierten los hombres no llega ni a 2 horas. Uno de los sectores más afectados por la crisis son las mujeres, porque al final son las que nos tenemos que sacrificar para cubrir todas las deficiencias y vacíos que los recortes del Estado han provocado. Y principalmente uno de los sectores más afectados son el colectivo de trabajadoras domésticas y las cuidadoras. No sé si sabéis, que imagino que sí, pero el 25 de abril se aprobó en el Parlamento Europeo un informe de trabajadoras domésticas y cuidadoras de la Unión Europea y la compañera Tania y Kostadinka participaron en el informe. Este informe lo que decía era hay que regularizar, profesionalizar y reconocer este tipo de trabajo. Es un primer paso, no está todo hecho, ni mucho menos, pero es un paso importante porque se visibiliza un sector que está completamente olvidado y hay que seguir. También en el en el Congreso también se presentó algo que llevamos escuchando un montón de meses, en plan, las famosas PNLs, una proposición no de ley para que se ratificara el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el que regula el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. La elaboración de este informe que se presentó tanto en el Parlamento Europeo y la PNL que se presentó en el Congreso no son suficientes, como ya he comentado, pero son un primer paso. Y lo más importante es que para su desarrollo ha habido un diálogo constante con colectivos, trabajadoras domésticas, cuidadoras, activistas y expertas, de las que algunas están hoy aquí en la mesa y otras están aquí entre las filas. Y así es como tenemos que seguir, contando con la opinión de quien más lo sufre. Y nada, ya os dejo con ellas que empiecen. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Y me alegro de estar aquí, poder colaborar en que el tema
de los cuidados, el tema de la situación de la mujer en relación al ámbito productivo y reproductivo y la confluencia de ambas, pues siga estando presente en la agenda pública y que intentemos que esté presente en la agenda política para cambiar su situación en la realidad social. Lo que yo venía a aportar un poco aquí a la mesa era una visión más general de los cuidados, que es la que engloba, esta concepción de los cuidados, bueno, pues todo esto que se ha dicho y donde se engloba la consideración del empleo doméstico como sector también mercantilizado y productivo. Entonces, bueno, una aproximación a cómo se consideran los cuidados y qué son los cuidados. Primero, en principal, los cuidados, la dificultad que tienen es que son actividades muy variadas y muy difusas. El problema es que cuando se habla de cuidados, se habla de prácticamente cualquier cosa que se englobe en relación de unos con los otros. ¿Vale? Esto también ocurre cuando se define el empleo del hogar. A ver, una aclaración es que yo hablo de cuidados y empleo del hogar, evidentemente no son sinónimos. El empleo del hogar es más amplio y incluye más actividades que las de meramente cuidar, que a veces bueno, pueden quedar relegadas, ¿no? Pero en general también está incluido. Entonces, bueno, el cuidado es esto, son actividades muy variadas y la dificultad de la concreción hace que luego tengamos dificultades para definir el cuidado. Una de las cuestiones que ocurren es que la definición del cuidado es muy frágil. Hay otros derechos y otras cuestiones sociales que tienen una definición más clara, menos ambigua, menos ambivalente. El cuidado, el problema es que es muy frágil su definición y luego cuando queremos llegar también a definir qué es el derecho al cuidado, qué podemos esperar y qué es el derecho a dar y a recibir cuidados, como establecemos en la sociedad otros derechos, en la cuestión de los cuidados es muy frágil por la existencia de esta indefinición. La indefinición viene dada también por la universalidad de su definición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta idea de que casi cualquier persona lo puede realizar, al final juega en contra. La idea de que los cuidados tienen que estar en absolutamente cada momento de la vida. Si todos estamos aquí es porque pues, alguien nos pregunta qué tal estamos, o alguien nos ayuda con la compra, o porque nos saludamos, o porque contamos con el otro, etcétera, etcétera. Todas las formas de cuidado que hay. El problema es que eso que es como tan obvio, al ser tan obvio, se marginaliza y se invisibiliza. Entonces queda pues, invisibilizado y marginalizado de la sociedad. Simplemente ahí a veces pongo pues, algunas autoras que han desarrollado, si a alguien le interesa, más estos conceptos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer alusión a la definición de cuidado de dos autoras que más han hablado en esta línea, que es Tronto, fundamentalmente. Dice que es todo lo que hacemos para proseguir, reparar y mantenernos a nosotros mismos con objeto de vivir en este mundo lo mejor posible. Lo que decíamos es todo aquello que nos permite estar aquí. ¿Vale? Entonces, todo aquello que nos permite estar aquí de la mejor manera posible. Y la siguiente dice que es una aproximación a la vida personal, social y moral. Fijaos que es interesante también porque hay una dimensión moral de lo que se debe hacer y lo que se debe recibir, también una política, que no lo he dicho cuando acabé de leer, una personal pero también la social, o sea, desde todos los ámbitos. Dice, parte de la realidad de que todos los seres humanos necesitamos recibir cuidados y dar cuidados a otros y otras. Las relaciones de cuidado son parte de lo que nos identifica como seres humanos. Un problema fundamental es ese, que en general no se ha conseguido que en la sociedad las relaciones de cuidado se establezcan como las relaciones fundamentales para la permanencia de la vida individual y social. Sin eso no hay más. O sea, no llegamos a lo demás. Entonces, en estas definiciones está muy claro e interesante desde todos los ámbitos para los cuales el cuidado es esencial. Entonces, si vemos aquí otra de las cuestiones fundamentales es que el cuidado es interdependencia. Al final se ha conseguido construir una ideología de la sociedad donde supuestamente somos seres autónomos, donde cada uno nos valemos por nosotros mismos sin necesitar a los demás o necesitándolos puntualmente, donde construimos nuestra propia identidad y nuestra trayectoria vital de forma autónoma. Esto es una falacia. Lo que pasa es que es una falacia que se ha impuesto y se ha aceptado y se ha generalizado. Pero las relaciones, los seres humanos somos interdependientes. En cualquier momento damos y recibimos cuidados. No hay que llegar muchas veces a considerar que es una situación extrema, que los cuidados es una cuestión extrema. Evidentemente, cuando hay situaciones extremas, esto se visibiliza más. Pero los cuidados
desde que mañana nos da un catarro y que nos tienen que venir a cuidar o comprar las medicinas, hasta que tenemos un mal día y alguien viene y nos da un abrazo y nos dice ¿cómo estás? Todo eso es constante. Entonces hay que cambiar la aproximación a la sociedad. No somos seres independientes y individuos absolutamente autónomos, sino interrelacionados. Y constituye la clave de la condición humana. Aquí es un poco volver a insistir en lo que había dicho, que desde lo macrosocial y lo microsocial, es decir, desde el desarrollo social de la sociedad en su conjunto. Vemos muchos tipos de sociedad que al organizarse consideran el cuidado de otra manera. Esto tiene implicaciones luego en la calidad de vida, en una vejez más o menos digna, en unos ámbitos de trabajo más o menos dignos, en aumentos o no de la natalidad, etc. Es decir, que como sociedad, a nivel social, se pueden ver cómo se establecen los cuidados y, como decíamos, de la identidad humana, quiénes somos y cómo logramos participar en la sociedad. Todo este tiempo estaba definiendo el cuidado con sus dos dimensiones fundamentales, que en general se ha traducido un poco raro, por eso aquí están como care for y care about. Pero es lo que decía, uno es el cuidado directamente, pues te ayudo, te traigo algo, pues te atiendo cuando estás mal, y otro es el preocuparse, dar sentimientos. Toda esta parte de la moral y de los sentimientos también en las relaciones ha quedado bastante relegada y es bastante importante tenerla en cuenta. En definitiva, por tanto, el cuidado, como decía pues, Amaya Orozco, que muchos la conoceréis si estudiáis estos temas, dice es la base invisible del sistema socioeconómico. Un poco consolidar lo que hemos dicho. Todo el sistema socioeconómico no funcionaría si no tenemos los cuidados. El problema es que se han invisibilizado y parece que funcionan a pesar de los cuidados. ¿Vale? Por lo tanto, lo que es fundamental, si quieres, Pablo, es reivindicar lo privado en la definición de lo público. Lo público y lo privado no son facetas aisladas que van paralelas. Y lo público no es lo que se impone en la sociedad. Lo privado y lo público, ya el feminismo radical lo dijo, lo privado es público, es político. Entonces ya hay que reivindicarlo. Y eso es una de las cuestiones. Y es lo que se intenta hacer, bueno, pues en estos foros y en otros que están ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se construyó esta diferencia de lo público y privado? Bueno, esta diferencia viene del establecimiento y la construcción social que estableció una dicotomía entre el espacio privado, que era el espacio meramente de la actividad reproductiva, y femenino, que es, adelante, y femenino, exacto, es que me salté eso, pero, y la parte pública, que era la esfera productiva y masculina. ¿Qué ocurrió? Además de que hemos visto que esto es una falacia, lo que ocurrió es que se generó al final una construcción absolutamente dicotómica, como que fuesen dos polos que construyen una sociedad y que en realidad no interactúan, que son dos realidades que van paralelas y que bueno, pues son necesarias y sobre todo jerarquizadas. Sobre todo, donde lo reproductivo tiene que estar subordinado a los intereses de lo público productivo. Entonces esta es la cuestión, dicotómico y jerarquizado. Así se construyó lo que se conoce ahora como Organización Social de los Cuidados. La Organización Social de los Cuidados no es más que la forma, digamos, en que las sociedades deciden dotarse de elementos y recursos para organizar los cuidados y darse los cuidados que son necesarios. Nuevamente, yo creo que la dimensión de establecer los cuidados en la sociedad es fundamental porque, además, permite entender muchísimas dinámicas sociales. Por ejemplo, lo que se mencionaba, la posición de la mujer en la sociedad y las relaciones de género. ¿Pero por qué tiene un lugar en el mercado laboral determinado, una consideración determinada, etcétera? El equilibrio entre producción y reproducción. ¿Qué valor le damos a cada una de las facetas considerándolas en algún punto que no están todo el tiempo interrelacionadas? En ese sentido, ¿qué formas de vida y ritmo vitales establecemos? Porque también el valor que le damos a cada uno de los ámbitos está relacionado con la idea de sociedad y de tipo de vida que hemos construido. Un tipo de vida donde hay que llegar a muchos objetivos, de una productividad. Hay reacciones, ¿no?, ante esto, pero son mínimas, no son las hegemónicas. Entonces, ¿qué tipos de vida, formas de vida y ritmos vitales? Por tanto, las respuestas tienen que ser desde la política y desde lo político. Es decir, tiene que formar parte, como decimos, de la agenda política y tiene que formar parte de todas las políticas públicas que se vayan realizando. Está presente en cada una de ellas y hay que intentar pues, insertarlas en esto. También influye en lo que van a hablar más las compañeras, que es la situación más concreta del empleo doméstico, también del ámbito del trabajo del hogar en su conjunto, pero luego el empleo doméstico como una especificidad de mercantilización de este tipo de relaciones. ¿Vale? Entonces, es fundamental también para entender esto desde la dignidad de los trabajadores, de la construcción de un ámbito laboral digno, etcétera. Y también esto está relacionado con la reproducción de las migraciones.
y de las relaciones de los grupos étnicos, ¿vale? Porque ya sabemos que en España y en toda Europa la migración juega un papel fundamental en la construcción de los sistemas de cuidados. Entonces, ¿dónde ponemos esta población en esta construcción de este sistema? Por tanto, en la actualidad la organización de los cuidados es injusta fundamentalmente porque genera exclusiones en base al sexo, a la condición migratoria, a la clase social. Es decir, va generando muchísimas discriminaciones y marginaciones en función de a qué grupo pertenezcas. Pertenezcas además como naturalmente, ¿no? Y tienes el acceso y el derecho a cuidar o la obligación de dar cuidados en función de esto. Ya muchas autoras hablan de esta interrelación entre variables, intersección también entre variables que nos dan la posibilidad o no de acceder a ciertos ámbitos. Por tanto, mirándolo de esta manera y excluyendo a sectores de la sociedad, lo que se consigue al final es eludir ciertas soluciones que sean colectivas y estructurales. Lo que hemos hecho constantemente es que, otra vez, no se ha presentado a nivel colectivo, no es una cuestión, un ámbito al que hay que darle respuesta a nivel colectivo, social y de política, sino que se considera a nivel individual. En algunos programas ahora de algunas regiones se empieza a hablar de la organización social de los cuidados corresponsable. También con esto, ¿qué quiere decir corresponsable? Son toda terminología que, bueno, luego uno puede decir lo que aporta y también las deficiencias, pero ¿qué quiere decir? Que tienen que participar a mismo nivel de responsabilidad todos los actores, el Estado, las empresas, hombres, mujeres. Simplemente, muy brevemente, no sé cómo voy de tiempo, en la siguiente diapositiva lo que mostraba es únicamente cómo se generaba esta respuesta individualizada a los cuidados. Simplemente en la ecuación de los cuidados había cambiado la organización social en España, también en otras partes del mundo, respecto a la situación de la mujer, respecto a la estructura demográfica, a la estructura familiar. Ya no es lo mismo, ya no hay una familia extensa, no todo el mundo vive en el mismo ámbito geográfico, etcétera, con lo cual ya no se pueden organizar los cuidados como se hacía antaño. ¿Y qué ha pasado? Lo que se ha dicho es eludido una respuesta colectiva y que vaya a la base, que sea estructural de estas cuestiones. Se ha dado una respuesta individualizada, consolidando este sector del empleo del hogar. Si se ven las cifras, el sector del empleo doméstico, el empleo del hogar se ha consolidado en España desde los años 90, final de los 90, 2000, con un aumento muy claro. Entonces, ¿por qué? Porque se ha consolidado como respuesta a una nueva realidad social que no se le ha dado otra. Entonces, está relacionado con la participación también y la consolidación de España como un país de atracción de población inmigrante y esto se retroalimenta, efectivamente. Entonces, simplemente lo que se quiere señalar, que es una perspectiva que también cuando se habla de conciliación, de cuidado, se pierde muchas veces, es la dimensión global. Muchas veces cuando se hacen políticas luego, se hacen políticas a nivel local, cuando los actores y las soluciones están viniendo también de una relación continua de interdependencia también a nivel global. Y esto se elude. Ya lo saben más las compañeras, todas estas cuestiones de las cadenas globales de cuidado, el hecho de que cada uno va a dar cuidado a otros, dejando un poco de lado o no pudiendo elegir la forma en que cuida de cierta gente de su familia o de gente que le gustaría cuidar, ¿no? Entonces, ya casi para concluir, las reflexiones finales de todo esto es que lo que hay que intentar es tener una visión integral de los cuidados, con la idea esta de sostenibilidad de la vida. Si no se cambia esta cuestión de que la vida es otra cosa de la que hemos establecido hasta ahora, la vida individual y social, pues no vamos a poder introducir los cuidados como fundamentales. Hay que reposicionarlo en la sociedad en cuanto a su importante papel en el desarrollo social y lo que hay que integrarlo en las políticas y en la política, en el debate político que se presenta en menos ocasiones. No tiene que contribuir a la segmentación social para generar desequilibrios en los derechos entre las personas a ser cuidados y dar cuidados y romper todos estos vínculos de mujer, cuidado, ámbito privado, todos estos vínculos que hemos hablado de esta dicotomía jerarquizada que son los que lo pusieron en el lugar que está. Y hay que acabar y hay que incluir lo que dice la visión globalizada, acabar con la contradicción entre concepción del cuidado a nivel local y global, como también si fuesen. Tenemos una tendencia a ver todo bastante dicotómicamente y explicar la realidad dicotómicamente y no lo es tal, ¿no? Entonces, por último, como señala Joan Tronto, el cuidado debe servir como principio moral y como la base para logros políticos que contribuyan a la construcción de una buena sociedad, lo que algunas autoras han llamado pasar de la ciudadanía a la cuidadanía y construir una sociedad, por tanto, diferente y con valores distintos. Pues nada más por ahora, muchas gracias. Thank you. Buenos días. Buenos días.
Es verdad que no tengo palabras para describir la alegría que siento viendo aquí su mirada. Hace tiempo que no me encontraba entre gente joven en un ámbito universitario. Me trae muchos recuerdos y veo dónde empieza la esperanza y dónde se construye el futuro, en las escuelas, en la universidad, en los espacios abiertos, en los debates. Todo eso es lo que alimenta el pensamiento y da al final sentido en la vida, y aquí es donde se crea la colectividad, y aquí es donde se aprende como en los asuntos colectivos no se pueden dar soluciones individuales. Y Podemos lo lleva gritando esto desde su nacimiento. Y uno de estos asuntos colectivos es lo que va a ocupar mi intervención hoy, y es el asunto de los empleados domésticos y de los cuidadores. Si uno piensa que, según los datos de la OIT, el 29,9% de los empleados de hogar están excluidos totalmente de la legislación laboral, y un porcentaje muy amplio no tienen derecho a un permiso, a unas vacaciones remuneradas, estará de acuerdo que se trata de un asunto colectivo que nos afecta a todos. Este sector sufre del trabajo no asegurado, sin contribuciones a la seguridad social, muchos retrasos en el pago de las nóminas, cotizaciones a la seguridad social que no se abonan, pagas extra que tampoco se abonan. Nosotros aquí vamos a decir muchas cosas. Yo, por mi parte, me gustaría hacer mención al trabajo que estamos haciendo en el Parlamento Europeo. Y digo estamos haciendo porque, aunque el informe que hemos presentado y lleva mi nombre, sin embargo, sin la ayuda importantísima y la colaboración que hemos tenido con Tania González y entre los colaboradores de nuestras oficinas, no hubiésemos conseguido que se introdujeran, que se incluyeran una serie de propuestas importantes, que se aprobara este informe con 279 votos a favor y 105 en contra y 204 abstenciones. ¿Qué es lo que incluye este informe? Voy a referirme brevemente en los puntos más importantes. Por primera vez, este informe ha tratado sacar a la superficie todos estos trabajadores invisibles, las limpiadoras, empleadas domésticas y los cuidadores de personas mayores, personas con discapacidades y a los niños. Y este informe reconoce por primera vez a nivel europeo la necesidad de regular este sector para luchar contra el trabajo obligado en un sector donde prevalece la presencia de mujeres inmigrantes. Aquí hemos tenido en cuenta el convenio 189 de la OIT sobre la organización, la regulación de estos trabajos, sobre los servicios ofrecidos. Para que se incluya este personal de los empleados domésticos, para que se incluya toda esta gente en el marco laboral nacional. También solicitamos la aprobación y la realización de buenas prácticas que, por la particularidad de este trabajo, todo esto tiene que realizarse con respeto al ámbito familiar, al ámbito de hogar, pero para luchar
contra la explotación que muchas veces sufren las empleadas del hogar. Solicitamos también que no se relacione el visado a las trabajadoras que vienen a trabajar a Europa, que no se relacione con un empleador concreto. Y esta propuesta fue rechazada por toda la derecha y de extrema derecha del Parlamento Europeo. Votaron en contra y estaban de acuerdo para que estos trabajadores no tuvieran derecho alguno en el ámbito de este sector, aunque hubiese sufrido malos tratos o explotación. Y una de las reivindicaciones más importantes fue que la Comisión Europea asumiera una iniciativa legislativa para que se reconozca este sector y esta profesión a nivel europeo y que se regule a nivel salarial, a nivel de horario, a nivel de derecho a la jubilación, a la pensión. Y esta propuesta fue también rechazada por gente que, por otro lado, dice que está muy interesada por los derechos de los trabajadores. Este trabajo que hemos hecho fue realmente hacia la buena dirección y es un texto muy progresista si juzgamos por la forma de votar de los diputados conservadores, que todos ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron propuestas que simplemente repetían cosas de sentido común, de protección y de dar unos derechos mínimos a este sector invisible de trabajadores de hogar. Y uno se preguntará sobre si este voto negativo fue porque los diputados conservadores estuvieran preocupados por el coste fiscal, el coste presupuestario, pero tenemos la propia Comisión Europea que, a través de las palabras de la comisaria Jourová, diciendo que, según los datos de la Comisión Europea, para el año 2012 se reconoce allí que la propia dinámica de este sector tiene un impacto fiscal mínimo, y eso significa que puede haber disposiciones y regulaciones para que salga este sector de la economía sumergida. Es decir, que la propia Comisión Europea, de forma oficial, reconocía y rechazaba este argumento de los diputados conservadores sobre el impacto económico de estos derechos, y eso a mí se me hace incomprensible cómo esta gente quisiera mantener a todos los trabajadores de ese sector en la economía sumergida y sin derechos. Menos mal que al final ellos eran la minoría, pero detrás de esta negativa hay un objetivo mucho más amplio. Algunos de ellos votaron en contra porque realmente no quieren que se regule esta profesión y este sector, porque su objetivo es la desregulación de las relaciones laborales de todos los sectores laborales, sin regulación, sin protección, con menores derechos, salarios más bajos y, al final, un coste menor para el empleador. No quiero aquí ser agorera, pero creo que nos deberíamos quedar con la parte más positiva de todo el mensaje, que este informe fue aprobado. Es una buena señal, pero hasta que se convierta en ley que comprometa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, a los que se queden en la Unión Europea, tenemos muchas batallas que dar y por eso necesitamos vuestra ayuda. No puedo esconder que mi participación hoy aquí en esta reunión es también algo que tengo como, porque admiro realmente a Podemos, admiro este movimiento popular, porque vosotros aquí
nos habéis enseñado que este proceso de la participación social y la democracia directa se puede convertir, se puede pasar de la teoría a la acción. Y aquí estoy esperando que seáis capaces y seamos capaces de pasar de la aprobación del informe para dar una solución colectiva a nuestro problema. Decir también que en Grecia, donde esta profesión, este sector, pues sigue desregulado, nosotros hemos dado 2 primeros pasos. Y hoy, por primera vez públicamente, voy a compartir estos 2 pasos. El primer paso fue el reconocimiento y la certificación de la profesión a través del Ministerio de Trabajo y la Secretaria de Estado de Trabajo, Raña Adonopoulou, que estamos ahí trabajando conjuntamente para ver qué iniciativas legislativas podemos tomar. Y el segundo paso, que lo tomamos la semana pasada, hemos presentado los documentos para la fundación, el primer sindicato que represente solo a los empleados domésticos y limpiadores, porque hasta ahora estaban todas juntas junto con las limpiadoras del metro, de espacios públicos, edificios públicos, etcétera. Cuando nos den el número de registro, ya estaremos listas para dar el tercer paso, crear la primera cooperativa y asociación de las mujeres limpiadoras y empleadas del hogar, una asociación, una cooperativa realmente de vanguardia para toda Europa. Ya tenemos un espacio donde tener ahí nuestra sede y tenemos a gente también que esté dispuesta a trabajar allí. Y en breve vamos a tenerlo todo preparado para que esta cooperativa pueda dar servicio a las familias que tengan necesidades. Empezamos desde la sociedad, construyendo las bases y poco a poco, ladrillo a ladrillo, intentando construir un futuro donde los trabajadores serán los propietarios de su propia vida y de su futuro, que ellos trabajen para la sociedad, en la sociedad, en beneficio de la sociedad. Yo creo que este informe para el personal doméstico también va a contribuir mucho. Bueno, es otro informe de un compañero suyo búlgaro que también fue aprobado hace unos meses sobre el estado de los trabajadores, los empleados domésticos. Poco a poco pues hay que reunir todas nuestras armas y hay que salir a dar la batalla y reivindicar lo que el presidente Juncker dijo la semana pasada en el debate sobre el Estado de la Unión, que la Europa protege, se supone, a sus trabajadores. Nosotros tenemos como objetivo proteger a los trabajadores de hecho y no solamente de palabra. Y la razón por la que yo defiendo este informe no es solamente porque yo he trabajado duramente para que se aprobara, sino porque creo que es un buen principio para que se ponga fin a las desigualdades salariales, al trabajo provisional, a las malas condiciones laborales, a la economía sumergida. No nos van a regalar nada si nosotros no lo reivindicamos antes. Y esta batalla necesita una movilización muy fuerte. Hace falta que unamos nuestras voces y que todas estas voces suenen como un trueno para romper la oscuridad de este medioevo laboral. Nosotros desde Grecia y vosotros aquí desde España, juntos desde Europa, para salir de la oscuridad todos estos millones de trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.
Buenos días. Muchísimas gracias por habernos invitado a esta mesa. Gracias por venir. Un domingo por la mañana es muy difícil. Espero que se hayan cuidado, porque para estar aquí un momento también necesitamos que hayan dormido bien, que hayan desayunado bien, porque eso forma parte de los cuidados para poder estar aquí y escucharnos. Muchísimas gracias, y igual a la gente de Podemos que nos ha invitado y que tenemos la oportunidad de entrar a la universidad, que eso ha sido muy difícil para las trabajadoras de hogar. Bueno, y decirle que soy Rafaela, aunque me hayan presentado, y que soy trabajadora de hogar y que llevo 25 años aquí en Madrid trabajando, haciendo este empleo, ¿no? Y bueno, como le decía, para nosotras como trabajadoras de hogar y como mujeres feministas y como migrantes y como todo, porque tenemos muchos sombreros, pues nos resulta súper importante que este tema entre a la universidad. Porque nosotras creemos que no es un tema de nosotras las trabajadoras de hogar, sino que es un tema de todas y de todos. Y para nosotros, yo estoy muy feliz que este tema esté aquí, en la universidad, porque además sale que el empleo de hogar, sabéis que está en el ámbito privado, no ha salido durante mucho tiempo fuera, aunque hay muchísimas mujeres que hemos estado ahí. No solamente ahora las emigrantes que hacemos esto, sino muchísimas españolas que trabajaron, que han trabajado y que han estado en un régimen totalmente invisibilizado. Y nosotras creemos que tenemos una consigna que visibilizar es transformar. Entonces por eso estamos como locas intentando que esto salga y que se visibilice, porque si no, no se transformaría esta realidad de la que han hablado las compañeras. Y bueno, nosotras... yo tengo una historia por ahí que digo 43.400 horas de trabajo en esos 25 años. Algo a la baja, que hemos intentado como echar cuenta y decimos que eso es a la baja, pero cuando oímos 43.400 horas en 25 años, de esos 25 años llevo 20 años trabajando con la misma familia. Ya se imaginan que estoy en unas condiciones óptimas, ¿no? Quisiera otras mejores. Pero estoy en unas condiciones y por eso yo creo que se ve lo de durar 20 años. Tengo unas condiciones de respeto, unas condiciones laborales que son las que se pueden dar en este régimen, porque sabéis que a partir del año 85 el régimen de empleada de hogar es un régimen que le llaman especial. Sabemos que tiene unas especialidades. Primero porque vemos un montón de mujeres, millones de mujeres haciendo este trabajo. Y digo mujeres porque realmente hay hombres que lo están haciendo, pero es el mínimo. Y eso forma parte del trabajo que estamos haciendo y de lo que han hecho las compañeras en el informe que menciona Tania y la compañera. Entonces, eso forma parte de estar en un empleo que nosotras decimos, pero ¿por qué estamos en algo especial? Porque claro, de especialidad no nos dan nada, porque de entrada no tenemos ningún derecho. Los mínimos derechos que tenemos ahora mismo es porque nos lo hemos ganado a pulso, con la lucha de muchísimas mujeres, que no somos nosotras, que ya desde el año 85 ya veis que había un decreto, ¿no? Una ley, que es el régimen especial. Y reconocemos el trabajo de esas compañeras, especialmente españolas, que han hecho ese trabajo y que cambiaron un poco las condiciones en ese régimen. Ahora mismo seguimos casi igual. Seguimos con un régimen que en el año 2012 pues entramos, fruto de toda la lucha de muchísima gente, pues este régimen se ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un poquito, donde nos han intentado entrar en el régimen general de los demás trabajadores,
Nosotros teníamos una baja laboral a los 29 días, o sea que había que trabajar, aunque tuviéramos accidentadas, 29 días para poder tener una baja laboral. Esas cosas se han conseguido tener un contrato, se ha conseguido tener algunos permisos y que se considere las vacaciones. Todo esto es muy lindo, o sea, sí que lo hemos conseguido, pero esto todavía forma parte de la negociación de muchísimas mujeres trabajadoras. Porque aunque eso se ha hecho, lo hemos conseguido, pero como esto está en el ámbito privado, todavía nosotras tenemos que negociar. O sea, negociar unas vacaciones. Todavía las vacaciones de 30 días o de 15 días, aunque eso está ahí, lo tenemos que negociar. Y eso forma parte de una negociación peligrosa, porque muchísimas mujeres tienen que negociar esto y se pueden ver en la calle. Pueden permitirse de que sean echadas porque te estás negociando un derecho. Entonces, sí que lo hemos conseguido, estamos en un régimen general, pero con esas condiciones. No tenemos un derecho al paro, es un derecho de cualquier trabajador o trabajadora, eso no lo tenemos las trabajadoras de hogar. Nosotras también planteamos que el empleo de hogar ahora mismo siempre como que nos llega a la cabeza y como decía Magdalena, nos llega, bueno, pues fregamos, limpiamos, hacemos la comida y cuidamos niños, pero yo creo que las empleadas de hogar hacemos algo muy, pero muy importante y es cuidar de la vida de las personas. Porque hacer una comida forma parte del cuidado de una persona. Si estamos ahí, estamos cuidando, para hacer una comida tenemos que hacer muchas cosas. Para llegar a hacer ese plato para esa persona mayor o para esos niños, necesita mucho tiempo. Necesita un montón de gestiones. Entonces, para nosotros, cuando se habla de empleo de hogar, está todo ahí mezclado, pero nosotras decimos que aparte de limpiar y todo esto, cuidamos de las personas. Y eso hay que reconocerlo y hay que darle valor. Hay que darle valor porque le damos valor a la vida. Y la vida tiene que ser valorada. Pero es que aparte de darle valor a la vida de las personas que cuidamos, también nos tienen que dar valor a las de las trabajadoras. Que por cierto, el próximo fin de semana tienen el Congreso de Trabajo Doméstico aquí en Madrid. Creo que ya no quedan plazas, con lo cual igual es un poco tarde para avisar, pero creo que va a ser una experiencia. No quedan, ¿verdad? Bueno, pero en la lista de espera siempre os podréis apuntar por si acaso hay un hueco. Que esperamos que sea un hito importante para poner de nuevo en la agenda política este tema y para que sirva para que nuestros esfuerzos acaben teniendo, digamos, un resultado a nivel de políticas públicas, a nivel de legislación. Esperamos que lo que salga de ese congreso se escuche en las instituciones y se convierta en una regulación digna para las trabajadoras. Y quiero agradecer también especialmente a Cuneva por los esfuerzos que ha hecho por venir hasta acá. Para mí fue un placer y es un placer trabajar con ella en este informe porque para nosotras no se queda ahí, no basta con un informe que se ha aprobado, que es muy importante para poner de nuevo en la agenda de la Unión Europea el tema del trabajo doméstico, sino que tenemos que seguir trabajando y machacando y haciendo que eso se convierta en una realidad y en los años que nos queda de legislatura así va a seguir siendo desde luego. Es paradójico que en un momento en el que en Europa se están recortando derechos de muchos trabajadores, hay colectivos que ni siquiera han llegado a tener los derechos que hoy se están recortando. Y ese es el caso, yo diría por excelencia, de las trabajadoras domésticas. Hablamos en femenino o hablo en femenino porque es un trabajo pues, tremendamente feminizado, ¿no? Realizado más o menos en torno a un 88% por mujeres. Y para que nos hagamos una idea, en España aproximadamente se estima que el 70% trabaja en la economía informal. De 67 millones en el mundo, solamente 7 tienen derecho a seguridad social.
Y cuando hablamos de cifras, es muy difícil hablar con exactitud, precisamente por el grado de informalidad de este trabajo, porque no hay estudios, porque no hay investigaciones, porque no hay un esfuerzo para valorar, o no ha habido un esfuerzo por parte de las autoridades públicas para valorar realmente cómo de grave es el problema. Y ese es el primer paso que hay que dar. No es algo nuevo este tema. Ya en el 2011, como se habló, alguna compañera ha mencionado, la Organización Internacional del Trabajo intentó dotarnos de un marco mínimo, ¿no? De un marco de mínimos de derecho, que es el Convenio 189, para garantizar el trabajo decente para estas trabajadoras. Sin embargo, no ha tenido un gran éxito en la Unión Europea porque solamente 6 países de la Unión Europea han decidido ratificarlo. En el caso de España, pues como me imagino sabréis, no se ha ratificado, y cada vez que se le pregunta al presidente del Gobierno mira para otro lado y no contesta, ¿no? Creo que nuestro informe ha sido un paso importante para volver a poner en la agenda este tema. También hay otros, se está trabajando transversalmente a través de otros informes, como ha sido en el último plenario del Parlamento Europeo el informe de dumping social o un informe sobre conciliación de la vida laboral y familiar, donde se pone en evidencia la necesidad de regular este trabajo, ¿no? Pero queda mucho por conseguir, y yo creo que necesitamos un cambio cultural. Obviamente el cambio cultural va a venir determinado por otra serie de pasos políticos, ¿no? Pero un cambio que nos permita entender que hay que reorganizar el sistema de cuidados. Lo que comentaba Magdalena, es necesario para la propia sostenibilidad de la vida, es una cuestión de dignidad, de derechos, y es una cuestión de dignidad colectiva, de la necesidad de cuidar y ser cuidado, del derecho de cuidar y ser cuidado. Un nuevo modelo productivo que ponga los cuidados en el centro y que invierta en cuidados puede generar muchos beneficios sociales, y en ese sentido es muy útil un informe que maneja Comisiones Obreras, que plantea que invirtiendo en la economía de cuidados, apenas el 2% del Producto Interior Bruto, se podrían crear más de 21 millones de puestos de trabajo, se reduciría la brecha salarial de género, disminuiría la desigualdad global y contribuiría a corregir la exclusión de la mujer para acceder a empleos decentes, ¿no? Por lo tanto, creo que empieza a ser una urgencia, y como tal urgencia lo queremos poner en el centro de la actividad política. Concretando un poco más, cuando elaboramos el informe, lo primero que hicimos fue basarnos en la complejidad del colectivo de trabajadoras domésticas, ¿no? La diversidad de situaciones con las que nos encontramos. En primer lugar, la situación de ilegalidad o alegalidad en muchos casos, y por lo tanto de falta de amparo por las legislaciones nacionales y por lo tanto de ausencia total de derechos. Es cierto que hay países en Europa donde se ha regulado, donde se ha empezado a regular, es el caso de España, pero también es cierto que falta mucho por conseguir, no solamente en las regulaciones, sino en la aplicación de esas regulaciones. Una situación particular también es el caso del acoso, que se da en muchos casos, especialmente cuando hablamos de trabajadoras internas, pero no solamente, y la necesidad de que exista una protección hacia esas situaciones. En el caso de las trabajadoras internas, aquí creo que nos encontramos ya con el colectivo, digamos, que por excelencia sufre peores condiciones, que son en ocasiones condiciones casi de esclavitud, donde no se distingue la vida laboral de la vida personal, donde prácticamente los empleadores entienden que tienen que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si además a esto añadimos que la mayoría de las trabajadoras internas son mujeres migrantes que apenas han tenido otras experiencias laborales o ni siquiera las han tenido, que en ocasiones son víctimas de la trata de personas y que no conocen en su mayoría ni siquiera los derechos que tienen, pues ya nos encontramos con un doble problema. Por un lado, la falta de información sobre sus derechos, por otro lado, esas condiciones de semiesclavitud en las que muchas se encuentran, ¿no? Yo esta semana pasada he estado en Uruguay,
por algo que no tenía que ver con esto, en una asamblea de Eurolat, que es la Asamblea Latinoamericana y del Parlamento Europeo, y aproveché la ocasión, aproveché la visita para reunirme con muchas mujeres que están trabajando el tema del trabajo doméstico, porque allí hace 10 años sacaron una ley que fue muy novedosa en este sentido, ¿no? Entonces pude reunirme con el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, que luego intentaré comentar un poco más de esto porque me pareció muy interesante, con la senadora que se encargó de defender la ley, con otros colectivos de mujeres, y resulta que muchos de los problemas que nos encontramos en España los encontramos también allá, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las trabajadoras internas. Por lo tanto, es una problemática, digamos, global. Y entonces me comentaban algo que algunas compañeras ya me habían comentado aquí, que, por ejemplo, ocurre con trabajadoras internas que los empleadores les dicen déjame el pasaporte, que yo te lo cuido, que yo te lo vigilo, etcétera, etcétera. Cuando estas trabajadoras son sometidas pues, a condiciones denigrantes, quieren abandonar ese espacio, esa casa, ese hogar, los empleadores deciden que no les dan el pasaporte, de manera que no pueden irse ni siquiera de la casa porque no tienen ningún tipo de documentación. Estas cosas están ocurriendo y a mí me traumatiza pensar que están ocurriendo de la misma manera en España que en casi cualquier país del mundo, ¿no? Es decir, que es un problema absolutamente global y común en el caso del trabajo doméstico interno. Siguiendo un poco con las problemáticas específicas, la exclusión social, la pobreza y la falta de perspectivas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando las condiciones, aún estando regularizadas en aquellos lugares donde están, en muchos sitios son condiciones laborales que no son suficientes para poder salir de esa situación de riesgo de pobreza y de exclusión social, donde además muchas veces no existen perspectivas para poder cambiar de trabajo, cambiar de vida, ¿no? Y como decía antes, mencionaba pues, la falta de información. Esto yo creo que es algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? En muchos espacios la información es poder, está clarísimo. Y no tener información es el primer problema para no saber cómo cambiar la situación laboral, la situación personal, ni siquiera saber cuáles son los derechos que una tiene, ¿no? En cuanto al informe en sí mismo, Kostadinka mencionaba algunas de las cuestiones que no se aprobaron. Y yo aquí querría hacer hincapié en una cosa, y es que los legisladores, en este caso, son empleadores también. Que la mayoría de los parlamentarios son empleadores de trabajadores y trabajadoras domésticas. Y este es un problema muy grave, porque, bueno, sí sabemos que muchas veces los gobiernos, los representantes políticos hacen caso de los intereses de unos pocos y no de los intereses de la mayoría y no de los intereses de los más débiles, pero en este caso están haciendo caso exclusivamente de sus propios intereses. Cuando hablamos, por ejemplo, de las inspecciones, es algo de lo que no se quiere oír, no quieren oír hablar de ello. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo no voy a consentir que en mi casa me hagan una inspección laboral porque estoy en mi domicilio, es mi espacio privado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una dificultad, ha sido y lo será una dificultad extra a la hora de dignificar las condiciones de las trabajadoras domésticas, ¿no? El hecho de que quien tiene que hacerlo, en muchos casos, está del otro lado. Voy a mencionar, aunque ya mencionaba Kostadinka, pues 4 cosas muy concretas del informe. En primer lugar, hemos planteado la equiparación del estatus con respecto al resto de trabajadores y hablamos de jornadas, hablamos de descansos, hablamos de salarios, de cotizaciones a la seguridad social, de permisos, vacaciones, prestaciones por desempleo, etc. Es inconcebible que en España no tengan derecho a la prestación por desempleo. ¿Cuál es la justificación? Porque hay otros elementos que se puede decir, no, es que es una situación muy particular, pero en este caso es absolutamente incomprensible. Planteamos
que tiene que haber una legislación europea que obligue a unos mínimos necesarios de derecho, pero también que es necesario un seguimiento en la aplicación de las leyes. Y aquí es donde entra el tema de las inspecciones. Es que no basta con que haya leyes, es que se tienen que cumplir. ¿Y cómo se van a cumplir si es imposible que haya inspecciones? Bueno, refiriéndome de nuevo al caso de Uruguay, allí las compañeras me contaron cómo se hacen las inspecciones en Uruguay y me pareció una manera, digamos, creativa, interesante a la hora de hacerlo. Decían que, para empezar, al principio de la ley, cuando entró en vigor, se hicieron muchas inspecciones, pero son inspecciones de manzana, es decir, de cuadra, ¿no?, como dicen allá. Inspecciones de manzana, de manera que en un mismo edificio, en una misma manzana, van por todos los pisos los inspectores, las inspectoras, sin entrar en el domicilio, eso es verdad, todavía no se entra en el domicilio, pero son inspecciones en la puerta del domicilio, preguntando si tienen trabajadoras empleadas, qué condiciones tienen en el caso de tenerlas, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que de esta manera se animaba también a las propias trabajadoras a denunciar, porque ellas sabían que iba a ser muy difícil que se supiera que eran ellas las denunciantes, porque son inspecciones que no es a un domicilio concreto, es a muchos, de manera que se diluye y no se sabe exactamente si es una inspección esporádica, aleatoria, o es una inspección que proviene de una denuncia, y si proviene de una denuncia no se sabe exactamente de qué hogar proviene, ¿no? Por lo tanto, me pareció muy interesante. Con respecto a esta experiencia de Uruguay, yo les preguntaba también, vale, pero bueno, para la aplicación de la ley, el caso de las inspecciones, ¿qué más elementos se han llevado a cabo, qué más acciones concretas, ¿no?, para que la ley se aplique? Hoy en día está en torno al 60-70% de mujeres dadas de alta en la seguridad social, algo que todavía tiene que avanzar, pero que ha sido un logro importante con respecto a la situación anterior. Bueno, pues decían que uno de los elementos es la simplificación de los trámites. Es verdad que los empleadores, que las empleadoras, muchas veces tampoco saben lo que tienen que hacer. Muchas veces ni siquiera saben, para empezar, que hay una ley y que tienen la obligación de contratar, ¿no?, aquí en España. Pero es que además son trámites complejos, como si estuviésemos hablando de una empresa privada. Bueno, una familia realmente no es una empresa privada, entonces también hay que ponérselo fácil en ese sentido. Trámites sencillos, unificados, que me decían, a través de internet tú vas rellenando datos y es muy sencillo. Eso, aunque parezca que no, aunque parezca una cuestión anecdótica, ha facilitado el dar de alta, ¿no? Y luego una campaña tremenda tanto de los poderes públicos para informar acerca de la ley, para informar acerca de los derechos de las trabajadoras, para concienciar de la necesidad de que ese trabajo se valore como un trabajo digno como cualquier otro, con derechos, con obligaciones, y también una campaña por parte de las propias trabajadoras. Allá han creado un sindicato, también en parte apoyado por los poderes públicos, no el sindicato, sino el impulso de la creación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, ¿no? A mí esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sindicato nos encontramos con la misma situación que los legisladores. Y eso es algo que nos comentaban ellas y que aquí también se da, que es que muchos compañeros del sindicato son también empleadores, ¿verdad? Entonces nos encontramos con el mismo problema. Es necesario un sindicato, en este caso, o podemos buscar otras fórmulas, si no es un sindicato, otras fórmulas que profundicen en la identificación de los actores que ya existen, porque ya existen colectivos de trabajadoras que están luchando, como actores válidos para llevar a cabo negociaciones colectivas, para negociaciones sobre las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese caso, como en otros países de América Latina, que no es el único, existe el Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Podemos hablar en España de un sindicato, podemos hablar de otras soluciones creativas que den, digamos, legitimidad a los actores que ya existen, pero esto es necesario profundizarlo. Y más teniendo en cuenta que en el caso de las trabajadoras domésticas hay una dificultad que yo señalaría como fundamental, una problemática que yo señalaría como fundamental, que es
la relación individual que existe y además en el ámbito privado del empleador. Si ya cuando el derecho laboral nos dice que el contrato de trabajo se firma en condiciones de libertad entre el empresario y el trabajador, y sabemos que no es así, porque el trabajador tiene la necesidad de ese trabajo y el empresario o el empleador tiene muchos trabajadores disponibles para ese trabajo, por lo tanto las condiciones no son las mismas. Cuando hablamos de trabajadoras que están en el ámbito doméstico, donde no hay nadie más, donde no hay testigos, donde la relación de desigualdad es mucho más profunda, pues entonces es más necesario todavía que se les fortalezca colectivamente, que puedan tener ese respaldo colectivo para luchar por dignificar por sus condiciones laborales, ¿no? Bueno, conocimiento de derechos, fundamental también. En España ni siquiera se conocen los derechos que hay, ¿no? Y yo creo que hay que buscar soluciones creativas, más allá de las soluciones legislativas, creo que hay que buscar soluciones creativas de políticas públicas. Por un lado, lo que hablábamos del fortalecimiento colectivo. Por otro lado, yo creo que hay que pensar en que estas dificultades que tiene la relación individual empleador-empleada probablemente, digamos que no desaparecerían, pero sí se difuminarían si se potenciasen cooperativas de trabajo asociado, donde ya tu jefe no es la persona de la casa a la que vas a limpiar, ¿no? Sino que ese jefe contrata a tu cooperativa y ya no es exactamente lo mismo, donde además se valoraría la posibilidad de tener en cuenta que muchas trabajadoras no trabajan solamente las horas que están en las casas, sino que los tiempos de desplazamiento de una casa a otra son muchas horas de trabajo, son un extra en su jornada de trabajo que en cualquier otro trabajo se remunera, pero en este caso no se remunera, ¿no? Tengo que ir cortando, así que bueno, simplemente plantear que junto a esta política de las cooperativas, que a mí me parece muy interesante, también creo que hay que valorar la política pública con respecto al sistema de cuidados. Es decir, una implicación verdadera de los agentes públicos en garantizar los cuidados. En el caso de Bélgica nos encontramos con Bélgica-Francia y experiencias como son, por ejemplo, el cheque servicio, que es un cheque financiado en gran parte por el Estado. Los empleadores compran cheques y pagan con estos cheques a las trabajadoras y en gran parte se financia primero para sacar de la economía informal, pero en segundo lugar también porque se entiende que los cuidados son una responsabilidad pública y social. Yo estoy por el sistema público de cuidados, que garantice, por un lado, la dignificación de las condiciones laborales, pero por otro lado, que todos y todas tenemos esa necesidad y ese derecho, ¿no? Sin más, bueno, simplemente recordar que es gracias a las trabajadoras domésticas que en muchas familias se puede tener un empleo fuera del hogar, trabajadoras domésticas y cuidadoras, se puede tener un empleo fuera del hogar con la seguridad de que alguien se encarga de su hogar, del bienestar de sus hijos, de sus mayores, de sus enfermos, que gracias a ellas las sociedades funcionan y son el engranaje de nuestras sociedades, que los cuidados son necesarios, son tan necesarios o más como el trabajo que se ha denominado trabajo productivo. Que si algún día todas las personas que se dedican a los cuidados se ponen en huelga, se pararía el mundo por unas horas, ¿no? Por lo tanto, es hora de hacer visibles a las invisibles, de poner en valor una actividad necesaria para el sostenimiento de nuestras sociedades y para dignificar las condiciones de muchas mujeres, de muchas personas que están haciendo todo aquello a lo que otras personas no llegan y que es tan necesario como recibir, como estar trabajando fuera de casa, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias a todas. Vamos a seguir luchando porque esto sea una realidad.